Capítulo 2. El señor Weston era natural de Highbury y había nacido en el seno de una familia honorable que en el curso de las 2 o 3 últimas generaciones habían ido acrecentando su nobleza y su fortuna. Había recibido una buena educación, pero al tener ya desde una edad muy temprana una cierta independencia, se encontró incapaz de desempeñar ninguna de las ocupaciones de la casa a las que se dedicaban sus hermanos, y su espíritu activo e inquieto y su temperamento sociable le habían llevado a ingresar en la milicia del condado que entonces se formó. El capitán Weston era apreciado por todos, y cuando las circunstancias de la vida militar le habían hecho conocer a la señorita Churchill, de una gran familia de Yorkshire, y la señorita Churchill se enamoró de él, nadie se sorprendió, excepto el hermano de ella y su esposa, que nunca le habían visto, que estaban llenos de orgullo y de pretensiones, y que se sentían ofendidos por este enlace. Sin embargo, la señorita Churchill, como ya era mayor de edad y se hallaba en plena posesión de su fortuna, aunque su fortuna no fuese proporcionada a los bienes de la familia, no se dejó disuadir y la boda tuvo lugar con infinita mortificación por parte del señor y la señora Churchill, quienes se la quitaron de encima con el debido decoro. Este fue un enlace desafortunado, y no fue motivo de mucha felicidad. La señora Weston hubiera debido ser más dichosa, pues tenía un esposo cuyo afecto y dulzura de carácter le hacían considerarse deudor suyo en pago de la gran felicidad de estar enamorada de él. Pero aunque era una mujer de carácter, no tenía el mejor. Tenía temple suficiente como para hacer su propia voluntad contrariando a su hermano, pero no es suficiente como para dejar de hacer reproches excesivos a la cólera también excesiva de su hermano, ni para no echar de menos los lujos de su antigua casa. Vivieron por encima de sus posibilidades, pero incluso eso no era nada en comparación con Enscombe. Ella nunca dejó de amar a su esposo, pero quiso ser a la vez la señora del capitán Weston y la señora Churchill de Enscombe. El capitán Weston, de quien se había considerado, sobre todo por los Churchill, que habían hecho una boda tan ventajosa, resultó que había llevado con mucho la peor parte. Pues cuando murió su esposa después de 3 años de matrimonio, tenía menos dinero que al principio, y debía mantener a un hijo. Sin embargo, pronto se libró de la carga de este hijo. El niño, habiendo además otro argumento de conciliación debido a la enfermedad de su madre, había sido el medio de una suerte de reconciliación y el señor y la señora Churchill, que no tenían hijos propios, ni ningún otro niño de parientes tan próximos de que cuidarse, se ofrecieron a hacerse cargo del pequeño Frank poco después de la muerte de su madre. Ya puede suponerse que el viudo sintió ciertos escrúpulos, y no cedió de muy buena gana, pero como estaba abrumado por otras preocupaciones, el niño fue confiado a los cuidados y a la riqueza de los Churchill, y él no tuvo que preocuparse más que de su propio bienestar y de mejorar todo lo que pudo su situación. Se imponía un cambio completo de vida. Abandonó la milicia y se dedicó al comercio, pues tenía hermanos que ya estaban bien establecidos en Londres y que le facilitaron los comienzos. Fue un negocio que no le proporcionó más que cierto desahogo. Conservaba todavía una casita en Highbury en donde pasaba la mayor parte de sus días libres. Y entre su provechosa ocupación y los placeres de la sociedad, pasaron alegremente 18 o 20 años más de su vida. Para entonces ya había conseguido una situación más desahogada que le permitió comprar una pequeña propiedad próxima a Highbury por la que siempre había suspirado, así como casarse con una mujer incluso con tan poca dote como la señorita Taylor, y vivir de acuerdo con los impulsos de su temperamento cordial y sociable. Hacía ya algún tiempo que la señorita Taylor había empezado a influir en sus planes, pero como no era la tiránica influencia que la juventud ejerce sobre la juventud, no había hecho vacilar su decisión de no sentarse hasta que pudiera comprar Randalls, y la venta de Randalls era algo en lo que pensaba hacía ya mucho tiempo. Pero había seguido el camino que se trazó teniendo a la vista estos objetivos hasta que logró sus propósitos. Había reunido una fortuna, comprando una casa y conseguido una esposa, y estaba empezando un nuevo periodo de su vida que, según todas las posibilidades,
sería más feliz que ningún otro de los que había vivido. Él nunca había sido un hombre desdichado. Su temperamento le había impedido serlo, incluso en su primer matrimonio. Pero el segundo debía demostrarle cuán encantadora, juiciosa y realmente afectuosa puede llegar a ser una mujer, y darle la más grata de las pruebas de que es mucho mejor elegir que ser elegido, despertar gratitud que sentirla. Solo podía felicitarse de su elección. De su fortuna podía disponer libremente, pues por lo que se refiere a Frank, había sido manifiestamente educado como el heredero de su tío, quien lo había adoptado hasta el punto de que tomó el nombre de Churchill al llegar a la mayoría de edad. Por lo tanto, era más que improbable que algún día necesitase la ayuda de su padre. Este no tenía ningún temor de ello. La tía era una mujer caprichosa y gobernaba por completo a su marido. Pero el señor Weston no podía llegar a imaginar que ninguno de sus caprichos fuese lo suficientemente fuerte como para afectar a alguien tan querido. Y según él creía, tan merecidamente querido. Cada año veía a su hijo en Londres y estaba orgulloso de él. Y sus apasionados comentarios sobre él, presentándole como un apuesto joven, habían hecho que en Highbury sintiesen por él una especie de orgullo. Se le consideraba perteneciente a aquel lugar hasta el punto de hacer que sus méritos y sus posibilidades fuesen algo de interés general. El señor Frank Churchill era uno de los orgullos de Highbury y existía una gran curiosidad por verle, aunque esta admiración era tan poco correspondida que él nunca había estado allí. A menudo se había hablado de hacer una visita a su padre, pero esta visita nunca se había efectuado. Ahora, al casarse su padre, se habló mucho de que era una excelente ocasión para que realizara la visita. Al hablar de este tema, no hubo ni una sola voz que disintiera, ni cuando la señora Perry fue a tomar el té con la señora y la señorita Bates, ni cuando la señorita Bates devolvió la visita. Aquella era la oportunidad para que el señor Frank Churchill conociese el lugar, y las esperanzas aumentaron cuando se supo que había escrito a su nueva madre sobre la cuestión. Durante unos cuantos días, en todas las visitas matinales que se hacían en Highbury, se mencionaba de un modo u otro la hermosa carta que había recibido la señora Weston. Supongo que ha oído usted hablar de la preciosa carta que el señor Frank Churchill ha escrito a la señora Weston. Me ha dicho que es una carta muy bonita. Me lo ha dicho el señor Woodhouse. El señor Woodhouse ha visto la carta y dice que en toda su vida no ha leído una carta más hermosa. La verdad es que una carta admirable. Por supuesto, la señora Weston se había formado una idea muy favorable del joven, y una deferencia tan agradable era una irrefutable prueba de su gran sensatez, y algo que venía a sumarse gratamente a todas las felicitaciones que había recibido por su boda. Se sintió una mujer muy afortunada, y había vivido lo suficiente para saber lo afortunada que podía considerarse, cuando lo único que lamentaba era una separación parcial de sus amigos, cuya amistad con ella nunca se había enfriado, y a quienes tanto costó separarse de ella. Sabía que a veces se la echaría de menos. No podía pensar sin dolor en que Emma perdiese un solo placer o sufriese una sola hora de tedio al faltarle su compañía. Pero su querida Emma no era una persona débil de carácter. Sabía estar a la altura de su situación mejor que la mayoría de las muchachas, y tenía sensatez y energía y ánimos que era de esperar que le hiciesen sobrellevar felizmente sus pequeñas dificultades y contrariedades. Y además era tan consolador el que fuese tan corta la distancia entre Randalls y Hartfield, tan fácil de recorrer, el camino incluso para una mujer sola, y en el caso y en las circunstancias de la señora Weston, que en la estación que ella se acercaba no pondría obstáculos en que pasaran la mitad de las tardes de cada semana juntas. Su situación era un tiempo motivo de horas de gratitud para la señora Weston, y solo de momentos de pesar. Y su satisfacción, más que satisfacción, su extraordinaria alegría era tan justa y tan visible que Emma, a pesar de que conocía bien a su padre, a veces quedaba sorprendida a ver que aún era capaz de compadecer a la pobre señorita Taylor, cuando la dejaron en Randalls en medio de las mayores comodidades, o la vieron alejarse al atardecer junto a su atento esposo en un coche propio. Pero nunca se iba sin que el señor Woodhouse dejara escapar un leve suspiro y dijera: Ah, pobre señorita Taylor, tanto como le gustaría quedarse. No había modo de recobrar a la señorita Taylor.
ni tampoco era probable que dejara de compadecerla, pero unas pocas semanas trajeron algún consuelo al señor Woodhouse. Las felicitaciones de sus vecinos habían terminado. Ya nadie volvió a hurgar en su herida felicitándole por un acontecimiento tan penoso, y el pastel de boda, que tanta pesadumbre le había causado, ya había sido comido por completo. Su estómago no soportaba nada sustancioso, y se resistía a creer que los demás no fuesen como él. Lo que a él le sentaba mal, consideraba que debía sentar mal a todo el mundo, y por lo tanto había hecho todo lo posible para disuadirles de que hiciesen pastel de boda. Y cuando vio que sus esfuerzos eran en vano, hizo todo lo posible para evitar que los demás comieran de él. Se había tomado la molestia de consultar el asunto con el señor Perry, el boticario. El señor Perry era un hombre inteligente y de mucho mundo, cuyas frecuentes visitas eran uno de los consuelos de la vida del señor Woodhouse. Y al ser consultado no pudo por menos de reconocer, aunque parece ser que más bien a pesar suyo, que lo cierto era que el pastel de boda podía perjudicar a muchos, quizás a la mayoría, a menos que se comiese con moderación. Con esta opinión, que confirmaba la suya propia, el señor Woodhouse intentó influir en todos los visitantes de los recién casados, pero a pesar de todo, el pastel se terminó, y sus benevolentes nervios no tuvieron descanso hasta que no quedó ni una migaja. Por Highbury corría un extraño rumor acerca de que los hijos del señor Perry habían sido vistos con un pedazo de pastel de boda de señora Weston en la mano, pero el señor Woodhouse nunca lo hubiese creído.